Welcome to the debate. Bienvenidos a este intercambio de perspectivas. Hoy nos adentramos en una cuestión verdaderamente fascinante, una de esas intersecciones donde la gran literatura choca de frente con la historia contemporánea. Vamos a diseccionar el exhaustivo análisis académico de Miriam Fernández Santiago sobre la novela Bleeding Edge, publicada en 2013 por ese gigante enigmático que es Thomas Pynchon. Y bueno, nuestro enfoque hoy no es simplemente literario, sino que entra de lleno en los estudios sobre el trauma. Exacto. Vamos a analizar cómo esta obra, que, a primera vista parece un thriller cibernético, aborda en realidad el inmenso impacto psicológico e histórico de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Y para no perdernos en abstracciones puramente teóricas, vamos a anclar nuestra conversación de hoy en los conceptos del teórico Dominic Lacapra. Así es. La gran pregunta que vertebra este análisis es la siguiente. ¿Logra Pynchon utilizar las herramientas de la narrativa posmoderna para, elaborar y superar verdaderamente el trauma colectivo, lo que Lacapra denomina working through? ¿O por el contrario, la novela se queda atrapada en una especie de repetición compulsiva, un mecanismo de defensa que Lacapra llama acting out, escudándose en el típico distanciamiento irónico posmoderno? Yo desde mi postura defenderé que Pynchon, en un giro magistral, abandona su habitual cinismo, adopta una tradición elegíaca que genera un auténtico desasosiego empático y logra así que el lector elabore genuinamente el trauma del 11 de septiembre. Y yo argumentaré que, a pesar de la innegable ambición de Pynchon por alcanzar ese tono elegíaco que mencionas, la profunda dependencia que tiene la novela de realidades virtuales, pastiches intertextuales y distanciación emocional demuestra que la obra sigue atrapada en la repetición compulsiva y sustitutiva del trauma. Vamos a ver, para comprender la magnitud del paso que da Pynchon aquí, creo que es vital que definamos bien qué significa elaborar el trauma, ese working through del que habla Lacapra, para que nos entiendan los que nos escuchan. El working through sería el proceso doloroso pero absolutamente necesario de limpiar y curar una herida profunda para que con el tiempo quede solo la cicatriz. No la olvidas, por supuesto, pero ya no sangra. Una analogía muy visual, ¿sí? Claro. Y llevar eso a la literatura sobre el 11 de septiembre requiere un equilibrio finísimo. Exige distancia crítica, sí, pero también demanda lo que Lacapra llama un desasosiego empático. Esto significa que el texto no te puede dar un final feliz, un cierre reconfortante, ni tampoco puede caer en la trampa simplista de dividir el mundo entre víctimas puras y monstruos absolutos. Fernández Santiago demuestra que Bleeding Edge logra este equilibrio casi imposible. Pynchon empieza con su metaficción habitual, es cierto, pero entre los capítulos 30 y 40 nos golpea con lamentos de una intensidad lírica brutal. Fíjate en cómo usa Deep Archer, este programa de realidad virtual. Pynchon, que siempre ha sido un poco ludita, no lo usa aquí como un mero videojuego de evasión, sino como un espacio alegórico para el duelo ritual. A través de Max Intarno, la protagonista, nos obliga a mirar a la pérdida a la cara de una forma éticamente responsable. Crea el espacio para curar esa herida. Entiendo tu punto, pero fíjate que es fundamental contrastar esa visión tuya con la otra cara de la moneda, que es el acting out, o la actuación del trauma. Siguiendo con tu metáfora médica, si el working through es curar la herida, el acting out es rascarse la costra compulsivamente, es negarse a dejarla sanar. Clínicamente es una respuesta donde hay disociación emocional, fetichismo y una identificación completamente sustitutiva. El pasado invade tu presente una y otra vez porque no logras asimilar la pérdida real. Y sinceramente, Bleeding Edge respira estos síntomas por los 4 costados. Incluso en esos capítulos finales que te mencionaba. Especialmente ahí. Piensa en esto. El gran clímax emocional, ese supuesto duelo ritual que defiendes, ocurre dentro de un videojuego hiperrealista. Pynchon coge el dolor más indescriptible de la historia reciente de su país y lo traslada a un entorno simulado de píxeles. Y no solo eso, el texto está plagado de pastiches literarios, actualizando a Nabokov con Lolita o a Spiegelman con Maus. Esto, en términos de trauma, es pura ansiedad por la influencia. Es rascarse la herida mediante una repetición estética y compulsiva que actúa como un escudo protector. La ironía posmoderna demuestra aquí que es intrínsecamente incapaz de mirar de frente al horror físico y tangible de las Torres Gemelas. Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva diferente.
sobre todo si analizamos cómo operan estos mecanismos en la novela al observar la intimidad mecanizada frente al duelo virtual. Vamos a detenernos en la evolución clarísima que traza el texto entre cómo interactúan los seres humanos antes y después de los ataques. A ver, ilumíname con esa evolución. Fíjate en las escenas de naturaleza sexual previas al 11 de septiembre. Ahí vemos exactamente esa disociación emocional que tú defines como rascarse la herida, el acting out. En el capítulo 16 hay un encuentro entre Beppe Perdue, Bruno y Shay. Están grabando pornografía hasta arriba de drogas y es una escena completamente desprovista de afecto. Es robótica. Luego en el capítulo 24 tienes el encuentro sexual entre Maxine y el criminal de guerra Nicholas Windest en un piso franco, y Pynchon lo describe con una frialdad verdaderamente aterradora. Maxine responde a las órdenes de Windest casi como un autómata, y su cuerpo es comparado explícitamente con los botones del mando de una consola. Es una economía sexual totalmente deshumanizada. Ahí coincido plenamente. Exacto. Es el síntoma de un mundo que ya estaba traumatizado, que ya estaba enfermo antes de que colapsaran las torres. Pero aquí viene el giro. Después del 11 de septiembre entramos en Departure, en los capítulos 36 y 38, y toda esa sexualidad fetichizada y perversa se evapora por completo. Maxine encuentra al avatar de Vip de pie, solo frente a un inmenso desierto virtual. La dinámica transaccional ha desaparecido. Vip está experimentando una soledad purísima, un afecto genuino y devastador por la pérdida de Bruno y Shay. Pynchon purifica la experiencia de la pérdida usando lo virtual. No es distancia, es la destilación del duelo. Lo siento, pero no me lo creo. Déjame decirte por qué considero que esa lectura le otorga al entorno virtual una capacidad de curación que el propio texto se encarga de subvertir. Yo cuestiono, y muy profundamente además, la validez ontológica de este supuesto duelo. ¿A qué te refieres exactamente con la validez ontológica en este contexto? Me refiero a la naturaleza de la realidad en la que ocurre esto. Por muy poética que sea la imagen de Vip llorando en un desierto digital, no podemos olvidar dónde está parado. Departure es código informático. La propia Maxine lo dice claramente en el capítulo 38. Es un lugar donde no hay resurrecciones. Al trasladar el momento de supuesta curación a una simulación tecnológica, Pynchon está poniendo una barrera de metacrilato entre el lector y el trauma. Es una distancia disociativa enorme. Pero la emoción de Vip es real, aunque el entorno que lo rodea sea puramente virtual. Es una tristeza estetizada. Es fetichismo digital puro y duro. Piensa en el contraste estructural de la novela. Estamos hablando de la atrocidad de cuerpos humanos reales cayendo desde los cielos de Manhattan, edificios enteros convirtiéndose en polvo y amianto, y frente a eso, el texto retrocede hacia la abstracción de un píxel. Esa retirada al ciberespacio enmascara la gran tara del posmodernismo, que es su incapacidad para procesar la pérdida irrevocable en el mundo de la carne y el hueso. Te ofrece una consola de duelo sustitutivo, es el acting out de manual, desplazar la emoción insoportable hacia un fetiche tecnológico para no tener que lidiar con el vacío real de la ciudad. Tacharlo de mero fetiche creo que es pasar por alto la genialidad de su función alegórica. El análisis de Fernández Santiago señala un detalle lingüístico brillante sobre el nombre del programa, Departure. Si lo pronuncias rápido en inglés, suena casi idéntico a Departure, que significa la partida o el difunto. Un juego de palabras muy pinchoniano, sin lugar alguna. Totalmente. Pero no es solo un truco semántico. Pynchon está evocando una catábasis. Para quienes no estén familiarizados, una catábasis es el término épico clásico para el descenso al inframundo. Es Orfeo bajando a por Eurídice. Es Dante cruzando los círculos del infierno. Departure es el equivalente posmoderno del Hades. Entrar ahí no es jugar a la maquinita para evadirse de la realidad. Es la única arquitectura ritual que nos queda en el siglo XXI, una época profundamente secular y tecnológica, para estructurar la memoria de los que no pudimos salvar. Vale, te compro la elegancia de la alegoría literaria, pero esa misma intelectualización excesiva es el corazón del problema. Al convertir un puñado de servidores informáticos en el Hades de Dante, Pynchon sigue intelectualizando la pérdida. Y permíteme llevar este punto al espacio público, a lo social, porque es ahí donde la novela muestra sus costuras y su distanciamiento irónico de la forma más sangrante. ¿Te refieres a la escena de la fiesta, imagino? Exactamente. Centrémonos en el monumental capítulo 28.
la gran fiesta temática de fin de año de 1999 en lo alto de un palazzo italiano en pleno Nueva York. Es una escena crucial para entender mi postura. Pynchon nos describe a una multitud de yuppies actuando como verdaderos autómatas, inmersos en el frenesí absoluto de la burbuja de las .com. No hay alegría real, son figuras mecánicas vaciadas de toda humanidad, bailando sobre millones de dólares virtuales. Y lo más grotesco de todo es la fetichización escatológica que vertebra la escena. Sí, la ascensión de Maxim por los baños temáticos. Escatología, este reírse de todo, es la quintesencia del distanciamiento irónico. Pynchon recrea el exceso noventero justo en la antesala del trauma histórico más bestia de Estados Unidos. En lugar de prepararnos éticamente para el desastre inminente, nos ahoga en una orgía de cinismo. Esto es actuar el trauma, es rascarse la herida haciendo chistes sobre ella para no sentir el impacto emocional inminente. Es un punto interesante, aunque yo lo plantearía de otra manera, completamente distinta de hecho. Creo que estás leyendo el capítulo 28 como un fin en sí mismo, cuando en realidad es un mecanismo retórico potentísimo, que es la prolepsis. Para que nos entendamos, la prolepsis es una anticipación. Es como la ironía dramática en una película de suspense, cuando el espectador sabe que el monstruo está detrás de la puerta, pero los personajes están riendo relajados. Esa tensión es insoportable. Y la genialidad de Pynchon aquí reside precisamente en eso. Una ironía dramática para generar tensión ética. Exacto. Nosotros los lectores sabemos perfectamente lo que les va a caer encima a esos autómatas millonarios en un par de años. El análisis de Fernández Santiago subraya cómo la narrativa enfatiza machaconamente la verticalidad de ese palazzo y usa frases escalofriantes como sombras que parecen caer en picado desde lo alto en repetidos asaltos. Esas palabras no están ahí por casualidad. Es una invocación fantasmal de los aviones impactando contra las Torres Gemelas. Al yuxtaponer esta verticalidad ominosa con los inodoros y la obscenidad financiera, Pynchon no se está lavando las manos éticamente, los está condenando, nos impide empatizar con su vacuidad, prepara el terreno mediante este contraste brutal para el lamento elegíaco desgarrador que llega en el capítulo 39. El famoso paseo por la zona cero. Sí. Y fíjate en el cambio absoluto de tono. Tiempo después de los atentados, Maxim camina hacia la zona cero. Cruza el puente de Brooklyn y observa a una legión de almas traumatizadas, cubiertas de ceniza, oliendo literalmente a demolición. Es aquí donde Pynchon dialoga cara a cara con T.S. Eliot y su monumental poema La tierra baldía. Compara a estos neoyorquinos en shock con los muertos vivientes que cruzaban el puente de Londres tras la Primera Guerra Mundial. Ese pastiche literario del que te quejabas antes no es decorativo. Es una herramienta que eleva el duelo del 11 de septiembre a la altura del mayor lamento modernista por el colapso de Occidente. Esa resonancia ética es pura empatía, no es distanciamiento. A ver, admito que la invocación de T.S. Eliot le otorga a ese pasaje una gravedad tremenda, algo muy inusual en la trayectoria de Pynchon. Eso es innegable. Pero fíjate, tener que apoyarse en el modernismo clásico como muleta para poder sostener el peso emocional del 11 de septiembre, en el fondo, subraya la propia limitación de la estética posmoderna. No se basta a sí misma. Pero bueno, si queremos evaluar verdaderamente si la novela alcanza ese desasosiego empático del que habla la Capra, si de verdad supera la visión absolutista del trauma, tenemos que ir al terreno más espinoso, que es el tratamiento de los personajes. Concretamente, el caso de Nicholas Windest. Totalmente de acuerdo contigo. Es más, creo que el arco narrativo de Windest es la prueba del algodón. Es la evidencia definitiva de que la novela logra elaborar el trauma desde la ética más rigurosa. Volviendo a la Capra, él advierte de manera muy clara contra el peligro de las narrativas de exclusión. Las narrativas de buenos y malos. Eso es. Las historias que buscan un cierre cómodo, dividiendo el mundo entre víctimas puras, angelicales y perpetradores que son monstruos inhumanos. Ese maniqueísmo, nos dice la teoría del trauma, solo sirve para justificar la siguiente guerra. Y Pynchon aquí asume un riesgo literario brutal con Windust. Estamos hablando de un criminal de guerra de manual, un tipo que orquestó atrocidades y torturas en Guatemala apoyado por Estados Unidos en los 80. Representa toda la culpa imperialista, toda la podredumbre moral, y sin embargo, después del 11 de septiembre, Pynchon desestabiliza esta etiqueta de monstruo. Y lo hace matándolo. Sí, pero fíjate en cómo reacciona Maxim cuando descubre su cadáver.
Lo encuentra en el mismo piso franco desolado de su encuentro sexual mecanizado que comentamos antes, pero ahora, ante el cadáver mutilado, Maxine no siente indiferencia. No hay un "se lo tenía merecido", no hay justicia poética barata. Maxine sufre un shock físico severo, llega a vomitar del asco y del horror. Y hace algo inaudito. Rescata heroicamente el cuerpo de Windass de unos perros salvajes que lo estaban devorando. Y llora. Llora profunda y sinceramente la muerte de este criminal de guerra. Esa empatía visceral hacia un verdugo histórico es lo que te destroza por dentro como lector. Es el verdadero desasosiego empático. Pynchon disuelve la frontera entre víctima y verdugo y nos obliga a procesar la culpa estadounidense sin reduccionismos cobardes. Es un argumento convincente, pero ¿has considerado el mecanismo exacto que la novela utiliza en las páginas siguientes para permitir esa supuesta empatía? Porque yo planteo serias dudas sobre la legitimidad de esta ambigüedad moral. Acompáñame al capítulo 39. Maxine tiene una conversación reveladora con Xiomara, la exmujer de Windust. Sí, cuando hablan de su destino. Exacto. Durante esa charla, Xiomara empieza a imaginar a Windust en Xibalbá, la mítica ciudad subterránea de la cultura maya, y le dice a Maxine que Windust por fin se ha reunido con su gemelo malvado. Según Xiomara, era este ente místico, este gemelo, el que cometía las torturas y las atrocidades en Centroamérica, mientras que el verdadero Windust era solo un pobre chaval, un soldado ingenuo atrapado en las circunstancias. Vamos a ver, esta bifurcación psicológica, este echarle la culpa a un espíritu maya, sugiere clarísimamente que la novela está construyendo una fantasía sustitutiva. Lo ves como una vía de escape moral. Total y absoluta. En lugar de obligar a Maxine, y por extensión a nosotros, los lectores, a sostener la mirada ante la responsabilidad ética abrumadora de lo que Windust hizo en el mundo real, el texto hace un truco de magia. Lo absuelve parcialmente, escindiendo su mente y lanzando sus pecados a un plano mitológico. Esto aniquila el desasosiego empático del que hablas, porque le da al lector justo lo que la capra dice que es tóxico, un cierre redentor. Al decir "fue el gemelo malvado en el inframundo", el texto está protegiendo a la psique de Estados Unidos. Le evita asumir la carga insoportable de su propia monstruosidad exterior. Esta mitologización es el síntoma del libro del acting out. Te inventas un chivo expiatorio de fantasía para no procesar tu culpa histórica. Así, Maxine no está llorando al torturador de Guatemala, está llorando a un fantasma romantizado que el propio libro acaba de limpiar de sangre. Entiendo perfectamente tu reticencia, pero creo que debemos leer esa mención de Xibalbá de una forma mucho más terrenal. No es una absolución literal propuesta por Thomas Pynchon como autor. Es la representación de un mecanismo psicológico de defensa terriblemente humano y frágil que Xiomara, como exmujer, necesita construir para no volverse loca. Necesita esa narrativa del gemelo malvado para poder llevar el luto de un hombre moralmente en ruinas al que alguna vez amó. Pynchon no nos dice "esta es la verdad" y Windust es inocente. Pynchon nos expone cómo los sobrevivientes se mienten a sí mismos para soportar la convivencia con los perpetradores. Pero, al ponerlo en el texto sin refutarlo explícitamente, ofrece esa misma píldora tranquilizadora al lector. Discrepo. Porque contrasta brutalmente con la fisicidad incontestable de la escena anterior. La reacción corporal de Maxine frente al cadáver destrozado sigue siendo irrefutable. El vómito, los perros salvajes, eso está anclado en el horror material más absoluto, lejísimos de cualquier cuento mitológico sobre Xibalbá. Lo que Fernández Santiago demuestra de manera magistral en su artículo es que Bleeding Edge no es un libro perfecto en sus resoluciones morales, y ahí radica su grandeza. Es un hito monumental en la literatura estadounidense contemporánea, porque Pynchon logra reconciliar dos mundos. Reconcilia sus tropos posmodernos de siempre, la paranoia, el laberinto de tramas, la ironía del sistema, con una tradición elegíaca profundísima. Y al hacerlo, asume por fin la responsabilidad estética de procesar una tragedia nacional real. Transforma su laberinto narrativo, que antes era una excusa para la evasión, en el andamiaje necesario para que el lector camine pacientemente a través del dolor y la complicidad histórica. Es la superación del trauma a través del puro compromiso estético. A ver, admito y concuerdo plenamente en la ambición titánica de Pynchon con este libro. Es innegable que busca un horizonte emocional inédito en toda su carrera.
Sin embargo, y creo que el análisis que estamos desgranando da buena cuenta de ello, esa ambición choca de frente contra los límites estructurales de sus propias herramientas posmodernas. A pesar de su inmenso esfuerzo por invocar ese lamento elegíaco a lo T.S. Eliot, la realidad es que la novela depende constantemente de pantallas, depende de avatares en Departure, depende de esconderse detrás de Dante, de Nabokov, de Spiegelman. ¿Tú lo ves como un muro insalvable? Es un cortafuegos emocional. Todo ese distanciamiento irónico que envuelve eventos tan graves como la fiesta previa al apocalipsis, todo eso nos demuestra que el andamiaje posmoderno es insuficiente para procesar el dolor real. Estas estrategias, en mi opinión, revelan la incapacidad intrínseca de este estilo para abandonar los mecanismos sustitutivos. Diagnostica brillantemente los síntomas de una sociedad enferma, que sufre un ataque terrorista, sí, pero sigue operando desde la disociación estética ante el vacío insondable que dejaron las torres al caer. Es un intento majestuoso, grandioso, pero que en última instancia se queda atrapado en su propia rueda de repetición. Bueno, a pesar de nuestras divergencias fundamentales sobre si la balanza final se inclina hacia la curación ética, el working through, o hacia la repetición del acting out, creo que ambos convergemos en un reconocimiento ineludible, y es la maestría absoluta de Thomas Pynchon para cartografiar el complejísimo y a menudo contradictorio paisaje psicológico de la sociedad estadounidense tras el 11 de septiembre. Esa manera de capturar el choque frontal entre el hipercapitalismo absurdo de la era .com y la irrupción sangrienta de la fatalidad histórica, francamente, no tiene parangón en la literatura reciente. Absolutamente. Te compro eso sin dudarlo. Lo que hace que Bleeding Edge sea objeto de un análisis académico tan riguroso como el de Fernández Santiago es precisamente cómo la novela tensiona sus propios cimientos. Pynchon nos acorrala y nos obliga a replantearnos cuáles son los verdaderos límites éticos de la literatura. Nos lanza a la cara una pregunta muy incómoda. ¿Tiene realmente la novela contemporánea las herramientas morales para responder a un evento de aniquilación masiva? ¿O acaso tanta mediación tecnológica y posmoderna nos condena a consumir representaciones huecas del dolor? Esa indagación, el mero hecho de plantearla con esa profundidad, tiene un valor intelectual incalculable. Fíjate, esta misma conversación pone de manifiesto el inmenso valor que tiene contemplar estas obras desde múltiples ángulos. Para apreciar la insondable complejidad del trauma histórico y de la memoria colectiva, es necesario que confrontemos las tensiones estéticas de la obra de arte, observando tanto su potencial curativo como sus inevitables zonas de sombra y evasión. Totalmente. Y por eso invitamos a los que nos escuchan a que busquen el riguroso artículo de Miriam Fernández Santiago y, por supuesto, a que se sumerjan en las intrincadas páginas de Bleeding Edge para formar sus propias conclusiones. Porque, al explorar cómo la ficción intenta suturar las heridas de la historia, rara vez vamos a encontrar una única respuesta definitiva. Lo que encontramos es un espectro fascinante de revelaciones que nos exigen mantener siempre despierto nuestro pensamiento crítico. Imposible decirlo mejor. Gracias por acompañarnos en este intercambio de perspectivas. Un saludo y hasta la próxima ocasión.